Imagina por un momento el silencio de un mundo sin carreteras, sin puentes de acero, sin mapas digitales, sin rutas marcadas en pantallas luminosas que te dicen exactamente dónde estás y hacia dónde vas. Ahora, cierra los ojos y escucha más profundo, más allá del ruido de nuestra civilización moderna. Escucha el viento atravesando montañas milenarias, el crepitar de hogueras ancestrales bajo cielos constelados que nuestros antepasados conocían mejor que nosotros, el murmullo de ríos que han fluido durante 50.000 años, llevando en sus aguas los reflejos de rostros humanos que nunca conoceremos. En ese silencio primordial existe un secreto, un misterio tan antiguo que precede a las pirámides de Egipto, a las ciudades de Mesopotamia, incluso a las primeras palabras escritas de la humanidad. Es el misterio de los caminos invisibles, las rutas que no aparecen en ningún mapa, pero que conectaron continentes enteros mucho antes de que existiera la historia escrita. Esta noche, querido viajero del tiempo, te invito a un viaje extraordinario. Un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre nuestros ancestros, porque durante demasiado tiempo hemos imaginado a los humanos prehistóricos como seres aislados, limitados a sus pequeñas tribus, confinados a sus cuevas y territorios locales, sin conexión con el mundo más allá de sus horizontes inmediatos. Pero, ¿y si todo eso fuera una ilusión? ¿Y si te dijera que hace 30.000 años, hace 40.000 años, incluso hace 60.000 años, existían redes comerciales tan sofisticadas, tan extensas, tan extraordinariamente complejas, que conectaban el Mediterráneo con el Mar Negro, el Atlántico con el Océano Índico, las costas del Pacífico con el corazón de continentes vastos y misteriosos? En los últimos 50 años, los arqueólogos han desenterrado algo más que huesos y herramientas de piedra. Han desenterrado una verdad revolucionaria, una verdad que reescribe completamente nuestra comprensión de quiénes éramos y qué éramos capaces de lograr en aquellos tiempos que llamamos prehistóricos. Porque en tumbas de 40.000 años de antigüedad en Rusia, han encontrado conchas marinas que solo existen en mares a 3.000 kilómetros de distancia. En asentamientos del Paleolítico Superior en Europa Central, han descubierto obsidiana volcánica proveniente de islas mediterráneas que requerirían navegación marítima para alcanzar. En cuevas de Australia, han hallado herramientas hechas con materiales que viajaron a través de 1.500 kilómetros de territorios inhóspitos. Y la pregunta que nos despierta en medio de la noche, la pregunta que nos hace cuestionar todo, es simplemente esta: ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo crearon estos seres humanos antiguos, sin escritura, sin brújulas, sin mapas, sin tecnología moderna, una red de intercambio que funcionaba con la precisión de un organismo vivo, pulsando a través de continentes durante decenas de miles de años? Y más perturbador aún, ¿por qué perdimos ese conocimiento? Porque esto no es simplemente una historia de comercio. No, esto es mucho más profundo. Es una historia sobre la capacidad humana de conectar, de comunicar, de compartir. Es una historia sobre cómo nuestros antepasados vieron el mundo no como fronteras que los separaban, sino como caminos que los unían. Es la historia de las rutas olvidadas del amanecer. Y en algunos de estos lugares antiguos, en algunas de estas rutas perdidas, existen leyendas que hablan de algo más, de aquellos que caminaron estos senderos antes que los humanos. Los gigantes, los primeros arquitectos de los caminos, aquellos cuyas pisadas crearon las primeras rutas que luego la humanidad siguió,
sin saber completamente qué estaban siguiendo o a quién. Porque cuando examinas las leyendas de todas las culturas antiguas del mundo, desde los Andes hasta el Himalaya, desde las tierras nórdicas hasta las islas del Pacífico, encuentras el mismo patrón repetido una y otra vez. Historias de gigantes que construyeron los primeros caminos, que movieron las primeras piedras masivas, que establecieron las primeras rutas entre las montañas. Metáforas, mitos o memorias distorsionadas de algo real. Esta noche exploraremos no solo el qué y el cómo de estas redes comerciales prehistóricas, sino también el quién las creó, quién las usó y qué legado nos dejaron, enterrado bajo milenios de olvido. Te llevaré a través de 4 dimensiones del tiempo y el espacio. Primero, descubriremos los orígenes de estas rutas ancestrales, rastreando los primeros pasos de la humanidad fuera de África y las conexiones sorprendentes que establecieron. Luego, enfrentaremos los misterios y contradicciones que desafían nuestra comprensión, los enigmas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Después, revelaremos las verdades ocultas que estos caminos antiguos nos enseñan sobre nuestra naturaleza como especie. Y finalmente, reflexionaremos sobre lo que significa todo esto para nosotros hoy, para nuestro futuro, para nuestra comprensión de quiénes somos realmente. Porque al final, esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre nosotros, sobre nuestra necesidad innata de conectar, de explorar, de ir más allá de lo conocido hacia lo desconocido. Y es una historia sobre memoria, sobre cómo olvidamos, y sobre cómo, si escuchamos con suficiente atención, el pasado nunca deja de hablarnos. Los caminos antiguos todavía existen, no en mapas, no en señales de tráfico, sino en la tierra misma, en las piedras que nuestros pies tocan sin pensar, en las montañas que rodean nuestras ciudades modernas, en los ríos que fluyen a través de nuestra historia inconsciente. Y esta noche, caminaremos juntos por esos senderos olvidados. Prepárate para un viaje que transformará tu comprensión de la humanidad prehistórica. Prepárate para descubrir que nuestros antepasados eran mucho más sofisticados, mucho más conectados, mucho más extraordinarios de lo que jamás nos han enseñado. Prepárate para las rutas olvidadas del amanecer. El viaje comienza ahora. Debemos comenzar donde todo comienza, en África. Hace aproximadamente 200.000 años, el Homo sapiens da sus primeros pasos en este planeta como una especie nueva, frágil, pequeña en número. La Tierra es un lugar diferente entonces, más frío en algunos lugares, más cálido en otros. Los niveles del mar suben y bajan con los ritmos de las eras glaciales. Y en este mundo cambiante, nuestros ancestros hacen algo extraordinario. Empiezan a moverse. No sabemos exactamente qué los impulsó. ¿Fue el hambre, la curiosidad, el cambio climático? ¿O algo más profundo, algo inscrito en nuestro ADN, un impulso casi místico de ver qué existe más allá del horizonte? Pero se mueven. Primero dentro de África. Luego, hace aproximadamente 70.000 años, algunos grupos pequeños y valientes cruzan hacia Asia. Es un momento crucial en la historia humana. Un momento que cambiará todo. Y aquí es donde nuestra historia realmente comienza. Porque estos grupos no simplemente migran de un lugar a otro y se quedan ahí. No. Desde el principio, desde los primeros momentos de nuestra expansión por el planeta, hacemos algo que ninguna otra especie había hecho con tal intensidad. Mantenemos contacto. En una cueva llamada Blombos, en Sudáfrica, los arqueólogos encontraron algo asombroso. Cuentas de concha perforadas, decoradas con patrones geométricos,
datadas en 75.000 años. Estas cuentas no son solo adornos, son mensajes, son identidad, son símbolos que dicen: pertenezco a este grupo, a esta familia, a esta tribu. Y lo más fascinante es que estos mismos patrones de cuentas aparecen en sitios separados por cientos de kilómetros, lo que significa que diferentes grupos estaban compartiendo no solo objetos, sino ideas, estéticas, símbolos. Estaban comerciando. Pero espera, esto es hace 75.000 años, mucho antes de la agricultura, mucho antes de las ciudades. Estos son cazadores-recolectores. Se supone que son primitivos, y sin embargo, están creando redes de intercambio que abarcan distancias que tomaría semanas o meses recorrer a pie. ¿Cómo organizaban esto? ¿Cómo sabían que 300 kilómetros al norte había un grupo que tenía las conchas que ellos querían, y que ese grupo querría el ocre rojo que ellos podían ofrecer a cambio? La respuesta es más compleja y hermosa de lo que imaginas. Nuestros ancestros desarrollaron algo que los científicos llaman reciprocidad retardada. Es un concepto económico sofisticado. Básicamente significa: te doy esto ahora, sin esperar nada inmediato a cambio, pero con la confianza de que en el futuro, cuando yo necesite algo, tú o tu grupo me ayudarán. Es un sistema basado en confianza, en memoria social, en reputación. Es el nacimiento del comercio humano. Pero más que eso, es el nacimiento de algo más fundamental: la red social extendida. Ahora avancemos rápidamente en el tiempo. Hace 45.000 años, los humanos modernos están ahora en Europa, compartiendo el continente con los neandertales. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante. En un sitio llamado Willendorf, en Austria, famoso por su Venus paleolítica, los arqueólogos encontraron algo inesperado: conchas mediterráneas. Pero Willendorf está a más de 500 kilómetros del Mediterráneo. ¿Cómo llegaron esas conchas ahí? Y no es un caso aislado. En Kostenki, Rusia, a orillas del río Don, encontraron conchas del Mar Negro y cuentas hechas de marfil de mamut procedente de cientos de kilómetros al norte. En Sungir, también en Rusia, una tumba de 30.000 años contenía más de 3.000 cuentas de marfil, junto con conchas de mares distantes. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Los científicos han analizado químicamente estas conchas y estos materiales, y han descubierto que no solo viajaron largas distancias, viajaron a través de múltiples intermediarios. Una concha podría haber pasado por 5, 6, 7 grupos diferentes antes de llegar a su destino final. Cada grupo tomándola, valorándola, usándola y luego pasándola a otro grupo más adelante en la cadena. Es el primer sistema de comercio de larga distancia del mundo. Y está funcionando perfectamente hace 40.000 años. Ahora, imagina lo que esto requiere. Requiere que grupos que nunca se han visto entre sí, que hablan idiomas diferentes, que tienen culturas diferentes, todos acuerden que ciertos objetos tienen valor. Requiere rutas establecidas, lugares de encuentro, tiempos acordados para reunirse, sistemas de comunicación que trasciendan las barreras del idioma. Requiere, en esencia, civilización. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reconsiderar todo lo que pensábamos sobre la prehistoria, porque la palabra civilización generalmente se reserva para sociedades con ciudades, con escritura, con agricultura. Pero ¿qué pasa si la civilización no se define por estos marcadores externos? ¿Qué pasa si la civilización se define por la capacidad de cooperar, de conectar, de crear redes de confianza que abarquen continentes?
Si usamos esa definición, entonces la civilización no comenzó hace 5.000 años en Mesopotamia. Comenzó hace 50.000 años, cuando los primeros humanos modernos decidieron que el mundo era más grande que su tribu, más vasto que su valle, más rico que su territorio inmediato. Y las rutas de comercio fueron los nervios de esta civilización invisible, los caminos a través de los cuales fluía no solo mercancía, sino información, historias, genes, ideas. Considera la obsidiana. Este vidrio volcánico negro era uno de los materiales más preciados del mundo antiguo, más afilado que cualquier metal moderno, perfecto para herramientas de corte, hermoso como decoración. Pero la obsidiana solo se encuentra cerca de volcanes. Los científicos pueden analizar químicamente un pedazo de obsidiana y decirte exactamente de qué volcán proviene. Y cuando hacen esto con herramientas paleolíticas, descubren algo asombroso. La obsidiana de la isla de Melos en el Egeo aparece en sitios de tierra firme en Grecia que datan de hace 11.000 años. Pero para obtener obsidiana de Melos, necesitas una embarcación. Necesitas navegar en mar abierto. Hace 11.000 años. La obsidiana de Anatolia aparece en sitios en el Levante, en Mesopotamia, incluso en Persia, cientos y cientos de kilómetros de distancia. En las Américas, la obsidiana de Yellowstone aparece en sitios a 1.000 kilómetros de distancia. La obsidiana de México Central llega hasta América Central. Son mapas hechos de piedra volcánica, mapas que nos muestran exactamente cómo estaban conectados nuestros ancestros. Pero la obsidiana es solo el comienzo. Hay redes de comercio de ámbar, esa resina fosilizada dorada que se mueve desde el Báltico hacia el Mediterráneo desde el Paleolítico. Hay redes de intercambio de ocre rojo, el pigmento sagrado usado en rituales, que cruza continentes. Hay redes de comercio de sílex de alta calidad, cada tipo con propiedades únicas, cada fuente conocida y valorada. Y luego están los materiales orgánicos que no sobreviven en el registro arqueológico. Las pieles, las plumas, las medicinas, las especias, las fibras, los alimentos secos. ¿Cuánto de esto se comerciaba? ¿Cuánto viajaba por estas mismas rutas? Nunca lo sabremos completamente. Pero sabemos esto. Donde encontramos intercambio de materiales duraderos, podemos estar seguros de que había intercambio de muchos otros materiales que se han perdido en el tiempo. Y con los materiales viajaban las personas, los jóvenes que iban a buscar pareja fuera de su grupo, ampliando el acervo genético, los artesanos que viajaban para enseñar técnicas especiales, los chamanes que compartían conocimiento espiritual, los ancianos que contaban historias de tierras distantes. Las rutas de comercio eran las arterias de la cultura humana. Pero ahora debemos abordar algo más misterioso, algo que ha inquietado a los investigadores durante décadas. Cuando examinas estas rutas antiguas, cuando miras cómo serpentean a través de montañas y valles, cuando notas cómo evitan ciertos terrenos difíciles y buscan los pasos más fáciles, algo extraño emerge. Muchas de estas rutas usadas por humanos durante decenas de miles de años, coinciden con algo más, con caminos aún más antiguos, caminos que parecen haber sido creados por megafauna, por animales gigantes. Los mamuts tenían rutas migratorias que seguían durante generaciones, rutas que atravesaban continentes, siguiendo los mismos caminos año tras año, creando senderos profundos en la tierra. Y cuando estos mamuts se extinguieron, los humanos continuaron usando esos mismos caminos. Pero hay algo más en las leyendas, algo que la arqueología ortodoxa prefiere ignorar, pero que no podemos dejar de notar.
Casi todas las culturas antiguas tienen leyendas de gigantes que construyeron los primeros caminos. Los griegos hablaban de los cíclopes que crearon las primeras carreteras. Los nórdicos contaban historias de Jotnar, gigantes que formaron los pasos de montaña. Las culturas nativas americanas recuerdan a los antiguos, de gran estatura, que establecieron las primeras rutas comerciales. ¿Son solo metáforas? ¿Maneras de explicar formaciones naturales? ¿O existe la posibilidad de que estas leyendas preserven memorias distorsionadas de algo real? ¿De una especie homínida anterior, más grande, más fuerte, que creó las primeras rutas y que los humanos modernos simplemente heredamos y expandimos? Los neandertales eran más robustos que nosotros. El Homo heidelbergensis era aún más grande. Los denisovanos, de quienes sabemos muy poco, podrían haber sido considerables en estatura. Y todos ellos existieron, todos ellos viajaron, todos ellos dejaron huellas en el paisaje. Cuando nuestros ancestros Homo sapiens llegaron a Europa, a Asia, a todas partes, no llegaron a un mundo vacío, llegaron a un mundo que ya había sido mapeado, ya había sido atravesado, ya había sido conocido por otros homínidos que habían estado ahí durante cientos de miles de años. ¿Aprendimos de ellos? ¿Seguimos sus caminos? ¿Adoptamos sus rutas? Las evidencias genéticas nos dicen que nos mezclamos con neandertales y denisovanos. Entonces, ¿no sería lógico que también adoptáramos su conocimiento geográfico, sus rutas establecidas, y en las memorias humanas, preservadas en mitos y leyendas durante decenas de miles de años, estos homínidos anteriores, más grandes, más fuertes, se convirtieron en gigantes, los primeros caminantes, los que abrieron los caminos que nosotros seguimos? Es una posibilidad inquietante y hermosa, porque significa que las rutas de comercio prehistóricas no son solo humanas, son panhomínidas, son el legado compartido de múltiples especies inteligentes que cada una a su manera exploraron este planeta, lo conocieron, lo conectaron, y nosotros, los Homo sapiens, fuimos los últimos en llegar, los herederos de un sistema que ya existía, un sistema que adoptamos, expandimos, y finalmente, tras el fin de la edad de hielo, tras el nacimiento de la agricultura, tras el surgimiento de las ciudades, olvidamos. Porque cuando construyes carreteras permanentes, cuando dibujas mapas en papel o piedra, cuando creas señalizaciones, paradójicamente pierdes algo. Pierdes el conocimiento íntimo del terreno, pierdes la memoria viva del camino, pierdes la conexión directa con la tierra que tus ancestros tenían. Nuestros antepasados paleolíticos no necesitaban mapas. El mapa estaba en sus cabezas, estaba en sus cuerpos, estaba en sus historias, y cuando ese conocimiento se perdió, cuando la última generación que caminó esas rutas murió sin transmitir completamente ese saber, los caminos se volvieron invisibles. Pero la tierra recuerda, la tierra siempre recuerda, y si sabemos dónde mirar, si sabemos cómo mirar, aún podemos ver las huellas de esos caminos antiguos, aún podemos sentir el pulso de esas redes prehistóricas. Aún podemos, si somos lo suficientemente silenciosos, escuchar los pasos de aquellos que caminaron estas rutas hace 50.000 años. Ahora hemos establecido que existieron redes comerciales prehistóricas extensas y sofisticadas. Pero esto nos lleva a una serie de preguntas profundas, preguntas que mantienen a los arqueólogos despiertos por la noche. Preguntas que desafían nuestra comprensión de lo que significa ser humano en el mundo antiguo. La primera pregunta es quizás la más fundamental. ¿Cómo navegaban? Piénsalo realmente.
Estás en algún lugar de Europa Central hace 35.000 años. Nunca has visto el mar, pero has escuchado historias de conchas hermosas que vienen de allí. Quieres obtener esas conchas. Tienes pieles de reno para comerciar, pero el mar está a 500 kilómetros de distancia. 500 kilómetros de bosques densos, ríos, montañas, territorios de otros grupos que podrían ser amigables o podrían ser hostiles. No hay señales, no hay caminos marcados, no hay GPS, no hay brújula, ni siquiera hay un mapa dibujado. ¿Cómo haces ese viaje? La respuesta, según los antropólogos que han estudiado a los cazadores-recolectores modernos, es extraordinariamente compleja. Requiere múltiples niveles de conocimiento, transmitidos cuidadosamente de generación en generación. Primero, está el conocimiento topográfico. Memorizar el paisaje. Saber que después de la montaña con forma de águila, sigues el río hacia el oeste durante 3 días. Saber que donde el río se divide, tomas la rama izquierda. Saber que en el valle con los pinos altos hay una cueva donde puedes refugiarte. Este conocimiento se transmite a través de historias. No historias abstractas, sino narraciones detalladas que funcionan como mapas verbales. Los aborígenes australianos tienen canciones de línea que describen rutas que abarcan cientos de kilómetros. Cada verso de la canción describe un punto de referencia específico. Si conoces la canción completa, puedes navegar por territorios vastos sin perderte jamás. ¿Tenían nuestros ancestros paleolíticos sistemas similares? Casi con certeza sí. Las canciones, las historias, los poemas épicos no son solo entretenimiento, son tecnología de navegación. Segundo, está el conocimiento astronómico. Hace 30.000 años, los humanos ya estaban creando calendarios lunares, marcas en huesos que rastrean las fases de la luna. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuándo encontrarte con otros grupos. Necesitas sincronizar. Nos reuniremos en el Valle de las Tres Rocas cuando la luna esté llena después de que las hojas caigan. Ese es un sistema de cronometraje sofisticado. Y funciona. Las estrellas también guían. La estrella del norte. Las constelaciones que giran a través de las estaciones. El conocimiento de que ciertas estrellas siempre están en ciertas direcciones. Este conocimiento astronómico no es solo para rituales, es para supervivencia, es para navegación. Tercero, está el conocimiento ecológico, saber qué plantas florecen en qué estaciones, en qué lugares, saber dónde migran los animales, saber cómo el clima cambia de región a región. Un viajero paleolítico que se mueve a través de 500 kilómetros está leyendo constantemente el paisaje. Las plantas le dicen dónde está, los animales le indican la dirección, el clima le informa la estación. Es una forma de conocimiento tan profunda, tan integrada, que nosotros, con nuestros teléfonos inteligentes y mapas digitales, apenas podemos imaginarla. Pero hay más. Hay algo que los científicos llaman conocimiento social. Para viajar largas distancias en la prehistoria, no podías simplemente atravesar territorios al azar. Necesitabas permiso, necesitabas ser reconocido, necesitabas señales de identidad que dijeran a otros grupos: soy amigo, no enemigo, vengo en paz, vengo a comerciar. Y aquí es donde los objetos que comerciaban se vuelven doblemente importantes. No solo tienen valor económico, tienen valor social. Son pasaportes. Una persona que lleva conchas del Mediterráneo en Europa Central no es solo un comerciante, es evidencia viviente de conexión, es prueba de que existe una red. Es un mensaje que dice: hay un mundo más allá de tu horizonte, y yo soy parte de él.
Y cuando los grupos se encontraban, intercambiaban más que objetos, intercambiaban información, mapas mentales, consejos de ruta, advertencias sobre peligros, información sobre dónde encontrar agua en tiempos de sequía, dónde cazar cuando las manadas se mueven. Estas reuniones eran eventos monumentales. Imagina 100, 200 personas de grupos diferentes encontrándose en un lugar neutral. Hay comercio, sí, pero también hay festejos, rituales compartidos, matrimonios arreglados para crear alianzas, historias contadas alrededor de hogueras comunales. Estos encuentros eran los momentos en que la red se reforzaba, cuando el conocimiento se actualizaba, cuando las relaciones se renovaban, y cada año, o cada estación, o cada luna llena, los mismos grupos regresaban a los mismos lugares. Durante generaciones, durante milenios, los arqueólogos han encontrado evidencia de estos lugares de reunión, sitios que muestran ocupación repetida pero no permanente, lugares donde se acumulan materiales de regiones muy distantes, lugares donde claramente múltiples grupos se congregaron. Uno de los más impresionantes es Dolní Běstonice, en la República Checa. Hace 26.000 años, este era un lugar de reunión. Los arqueólogos encontraron restos de estructuras temporales, enormes cantidades de huesos de mamut usados como material de construcción y combustible, herramientas de sílex de múltiples fuentes distantes, y algo extraordinario, hornos para hacer cerámica, la cerámica más antigua del mundo, no para almacenar comida, sino para crear figurillas de animales y humanos, incluyendo la famosa Venus de Dolní Běstonice. ¿Por qué hacer cerámica hace 26.000 años, miles de años antes de la agricultura, miles de años antes de que la cerámica se invente oficialmente? La respuesta podría ser ritual. Estos lugares de reunión no eran solo mercados, eran centros ceremoniales, lugares donde se realizaban rituales importantes, donde se honraban los acuerdos, donde se bendecían los viajes, y las figurillas podrían haber sido parte de estos rituales, objetos sagrados intercambiados como símbolos de alianza. Esto nos lleva a un aspecto fascinante y a menudo ignorado de las redes comerciales prehistóricas. No era todo pragmático, no era solo necesito esta herramienta, así que comerciaré por ella. Mucho de lo que se comerciaba tenía valor simbólico, espiritual, ritual. El ámbar, por ejemplo, este material hermoso, dorado, translúcido, se comerciaba por todo el mundo antiguo, pero no es particularmente útil. No puedes hacer herramientas efectivas con él. No es nutritivo, pero es bello. Y cuando lo frotas, se carga de electricidad estática. Atrae plumas y polen. Para las mentes antiguas, esto debe haber parecido mágico. El ámbar era medicina, era protección, era conexión con lo divino. Y la gente viajaba cientos de kilómetros para obtenerlo. Lo mismo con el ocre rojo. Este pigmento de óxido de hierro se encuentra en entierros humanos de 100.000 años. Se comerciaba ampliamente. Tenía valor económico real, la gente lo quería. ¿Por qué? No alimenta, no abriga, no corta, pero es rojo, el color de la sangre, el color de la vida. En rituales funerarios, cubrir el cuerpo con ocre rojo era simbólico de renacimiento, de renovación, de continuidad entre vida y muerte. El ocre conectaba lo material con lo espiritual, y esa conexión tenía valor inmenso. Entonces, las rutas comerciales no solo transportaban mercancía, transportaban significado, transportaban lo sagrado. Y esto plantea una pregunta profunda. ¿Acaso estas rutas mismas se volvieron sagradas? Hay evidencia que sugiere que sí. A lo largo de rutas comerciales antiguas encontramos marcadores, piedras apiladas, grabados en roca,
pinturas rupestres que parecen señalar direcciones, y muchas de estas marcas tienen símbolos repetidos, espirales, círculos concéntricos, líneas onduladas, formas de manos. Estos símbolos aparecen en cuevas separadas por miles de kilómetros. ¿Qué son? Marcadores de ruta, símbolos religiosos, ambos. Quizás en la mente paleolítica no había separación entre lo práctico y lo sagrado. Viajar era un acto espiritual, comerciar era un acto ritual. Conectar con grupos distantes era conectar con lo divino, y los caminos mismos eran lugares de poder, lugares donde el mundo ordinario se abría al mundo extraordinario. Pero ahora debemos confrontar un misterio aún más profundo, un misterio que desafía no solo nuestra comprensión de las redes comerciales, sino nuestra comprensión de cuán temprano comenzó la navegación marítima. Porque durante mucho tiempo los arqueólogos creyeron que la navegación seria en mar abierto no comenzó hasta después del fin de la Edad de Hielo, que los humanos prehistóricos tenían miedo del océano, que permanecían cerca de las costas, y luego descubrieron Australia. Los humanos llegaron a Australia hace al menos 65.000 años, posiblemente 70.000. Y en ese tiempo, incluso con niveles del mar más bajos durante la Edad de Hielo, llegar a Australia desde el sudeste asiático requería cruzar al menos 90 kilómetros de mar abierto. 90 kilómetros sin tierra a la vista, hace 65.000 años. Esto no es andar en balsas costeras. Esto es navegación seria. Requiere embarcaciones capaces. Requiere conocimiento de corrientes y vientos, requiere coraje extraordinario. Y una vez que los humanos llegaron a Australia, no se quedaron en un solo lugar, se dispersaron por todo el continente, y nuevamente encontramos redes de comercio, herramientas de piedra de Queensland encontradas en Australia Occidental, conchas del norte encontradas en el sur. Pero hay algo aún más extraordinario: las islas del Pacífico. Durante décadas, los científicos creían que las islas del Pacífico no fueron colonizadas hasta hace unos 3.500 años por los polinesios. Pero nuevas evidencias están desafiando esto. Se han encontrado herramientas en algunas islas del Pacífico que datan de hace mucho más tiempo, y aunque los datos aún son controvertidos, plantean una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si hubo oleadas anteriores de exploración marítima que no dejaron descendientes sobrevivientes, pero que dejaron rastros arqueológicos? Y luego está el misterio de la Antártida. Durante la Edad de Hielo, partes de la Antártida eran menos heladas de lo que son ahora. Las costas eran accesibles, y hay mapas medievales, particularmente el mapa de Piri Reis de 1513, que supuestamente muestran la costa de la Antártida, con detalles que no deberían ser posibles sin exploración moderna. Los escépticos dicen que estos mapas son interpretaciones erróneas. Pero otros se preguntan, ¿acaso estos mapas medievales copiaron mapas más antiguos? ¿Mapas que preservaron conocimiento de una era mucho más temprana? Es especulativo, sí, pero no completamente imposible, porque sabemos ahora que los humanos prehistóricos eran navegantes mucho más capaces de lo que alguna vez pensamos. Y si podían navegar, si podían cruzar mares, entonces las redes comerciales no estaban limitadas a tierra. Había rutas marítimas, rutas costeras que conectaban continentes. El Mediterráneo era un mar comercial hace 10.000 años, definitivamente. Pero, ¿qué pasa con antes? ¿Qué pasa con el Índico? ¿El Pacífico? ¿El Atlántico? La evidencia aún es escasa, pero está creciendo. Y con cada nuevo descubrimiento, la imagen de la prehistoria se vuelve más compleja, más interconectada.
más sorprendente. Pero aquí está quizás el misterio más grande de todos. Un misterio no de lo que comerciaban, sino de lo que sabían. Cuando examinas el mito del diluvio aparece en culturas de Mesopotamia, India, Grecia, América del Norte, Australia. El símbolo de la serpiente como figura de sabiduría o peligro aparece globalmente. La idea de un mundo subterráneo de los muertos. El concepto de un árbol cósmico que conecta cielo, tierra e inframundo. Estos son arquetipos universales que surgen independientemente de la psique humana, como propuso Carl Jung. O son memorias culturales compartidas, transmitidas a través de estas antiguas redes comerciales. Si grupos de toda Eurasia y más allá estaban en contacto, intercambiando no solo objetos, sino historias, entonces es posible que ciertas narrativas, ciertos símbolos, se dispersaran como genes culturales, mutando ligeramente con cada transmisión, pero manteniendo su núcleo esencial. Y si esto es cierto, entonces estas redes comerciales prehistóricas no solo conectaron economías, conectaron imaginaciones, conectaron almas. Eran las arterias de una cultura global antes de que siquiera existiera el concepto de global. Pero entonces, algo sucedió, algo dramático que cambió todo. Hace aproximadamente 12.000 años, la edad de hielo terminó. Los glaciares se retiraron. Los niveles del mar subieron dramáticamente, casi 120 metros en algunos lugares. Continentes enteros de tierra costera quedaron sumergidos, y con ellos, presumiblemente, asentamientos costeros enteros, culturas enteras y rutas comerciales. Las rutas terrestres cambiaron cuando bosques crecieron en lugares que habían sido tundra, cuando desiertos se expandieron en lugares que habían sido praderas, cuando montañas que habían estado cubiertas de hielo quedaron expuestas, creando nuevas barreras, y al mismo tiempo está sucediendo la revolución agrícola. Los humanos comienzan a asentarse, a construir aldeas permanentes, a domesticar plantas y animales. Y con este asentamiento, algo paradójico ocurre. Nos volvemos al mismo tiempo más conectados y menos móviles. Los agricultores no viajan como lo hacían los cazadores-recolectores. Están atados a sus campos. Sus redes de conocimiento se encogen incluso cuando sus redes de comercio potencialmente se expanden. Y aquí está el gran olvido. La memoria viva de las rutas antiguas comienza a desvanecerse, porque ya no se caminan generación tras generación. Ya no se cantan en canciones de navegación. Ya no son parte de la experiencia vivida. Se vuelven mitos, leyendas, historias de tiempos antiguos cuando los ancestros caminaban la tierra, y eventualmente se olvidan por completo, excepto en fragmentos, en nombres de lugares que ya no tienen sentido, en leyendas de gigantes que construyeron caminos, en símbolos tallados en rocas a lo largo de rutas que ya nadie reconoce como rutas. Las rutas están ahí, en la tierra, en las montañas, esperando ser redescubiertas, esperando ser recordadas. Ahora llegamos al corazón del misterio, a la revelación que transforma nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Porque las redes comerciales prehistóricas no son solo una curiosidad arqueológica, no son solo datos interesantes sobre el pasado, son algo mucho más profundo, son evidencia de lo que significa ser humano. Déjame explicar. Durante la mayor parte de la historia de la ciencia moderna, hemos tendido a pensar en el progreso como una línea recta, de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a lo civilizado, de lo ignorante a lo iluminado. Y en esta narrativa, nuestros ancestros prehistóricos estaban en el extremo primitivo del espectro. Eran, en nuestra imaginación colectiva, poco más que animales inteligentes.
viviendo en cuevas, gruñendo, luchando por sobrevivir. Pero todo lo que hemos descubierto sobre las redes comerciales prehistóricas demolice esta narrativa, la destruye completamente, porque lo que encontramos es que hace 50.000 años, hace 40.000 años, nuestros ancestros ya estaban haciendo algo que requiere las facultades mentales más sofisticadas que los humanos poseen. Estaban construyendo comunidades abstractas. Piensa en lo que esto significa. Un grupo en lo que hoy es Francia está conectado, a través de cadenas de intermediarios, con un grupo en lo que hoy es Rusia. Nunca se encontrarán, nunca se verán, ni siquiera hablan el mismo idioma, pero confían entre sí, o al menos confían en el sistema que los conecta. Ese nivel de abstracción social, esa capacidad de mantener relaciones con personas que nunca conocerás, a través de redes que trascienden cualquier conexión personal directa, es precisamente lo que define las sociedades complejas modernas. Es lo que nos permite tener economías globales, gobiernos de múltiples niveles, Internet, y nuestros ancestros paleolíticos ya lo tenían, ya lo estaban haciendo. Hace 50.000 años. Esto nos dice algo fundamental sobre el cerebro humano, sobre la cognición humana, sobre lo que somos capaces de lograr. No evolucionamos estas capacidades después de la agricultura, ya las teníamos, las hemos tenido siempre, desde el principio. La agricultura no nos hizo inteligentes, ya éramos inteligentes. Lo que hizo la agricultura fue cambiar cómo aplicábamos esa inteligencia. Y en algunos sentidos, perdimos algo en esa transición. Perdimos la movilidad. Perdimos el conocimiento íntimo del paisaje que viene solo de caminar vastas distancias. Perdimos las redes personales extendidas que se formaban en los lugares de reunión estacionales. Ganamos estabilidad. Ganamos la capacidad de acumular recursos. Ganamos poblaciones más grandes. Pero también perdimos algo. Y parte de lo que perdimos fue la memoria de esas rutas antiguas. Sin embargo, no se perdió completamente, porque aquí está la cosa extraordinaria. Cuando las primeras civilizaciones históricas surgieron en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, China, no estaban creando redes comerciales desde cero. Estaban heredando y formalizando redes que ya existían. La ruta de la seda, esa famosa red de rutas comerciales que conectaba Asia Oriental con el Mediterráneo, no fue inventada en los tiempos clásicos. Es mucho, mucho más antigua. Los arqueólogos ahora pueden rastrear predecesoras de la ruta de la seda, que se remontan a miles de años antes de la historia escrita. Las rutas de comercio de ámbar desde el Báltico hasta el Mediterráneo funcionaban en tiempos prehistóricos y continuaron funcionando en la Edad del Bronce, la Edad del Hierro, la época romana, medieval, hasta hoy. Las rutas de comercio de obsidiana en América Latina, que conectaban las tierras altas de México con las costas, existen en forma rudimentaria hace 10.000 años y continúan siendo importantes hasta la conquista española. En todos estos casos, las civilizaciones históricas no inventaron las rutas, las heredaron, las ampliaron, las formalizaron con caminos construidos y estaciones de caravanas, pero los caminos ya estaban ahí, en la memoria del paisaje, en las prácticas de las personas que vivían en esas regiones. Y esto nos dice algo hermoso y profundo. Nos dice que la conexión humana es más antigua que cualquier civilización, que nuestro impulso de ir más allá, de descubrir, de encontrar a otros, de comerciar, de compartir, no es un producto de la civilización, es lo que somos, es nuestra naturaleza más fundamental. Y las rutas que creamos, las redes que tejemos, son expresiones de esa naturaleza.
Ahora bien, hablemos de esas leyendas de gigantes otra vez, porque con todo lo que hemos aprendido, podemos recontextualizarlas de una manera nueva. En casi todas las tradiciones, los gigantes son los primeros, los que estaban antes, los que construyeron las estructuras masivas que los humanos posteriores no podían explicar, los que crearon los caminos que atraviesan montañas imposibles. Y sabemos ahora que cuando los humanos modernos se expandieron por el mundo, no fueron los primeros homínidos en hacerlo. Los neandertales ya estaban en Europa y Asia Occidental. El Homo erectus había estado en Asia durante más de 1.000.000 de años. Los denisovanos estaban en Asia Central y Oriental. El Homo floresiensis estaba en islas del sudeste asiático. Cuando llegamos, estos otros ya habían mapeado el territorio. Ya habían encontrado los mejores caminos. Ya habían establecido rutas. Y cuando nos encontramos con ellos, cuando nos mezclamos con ellos, como lo hicimos con neandertales y denisovanos, ¿no habríamos aprendido de ellos? ¿No habríamos adoptado su conocimiento geográfico? Los neandertales vivieron en Europa durante 300.000 años antes de que llegáramos. 300.000 años. Conocían ese continente con una intimidad que nunca podríamos igualar en los pocos miles de años que los sobrepusimos con ellos. Y eran más grandes que nosotros, más robustos, más fuertes. Cuando nuestros ancestros Homo sapiens contaban historias sobre los gigantes que habían estado antes, que habían construido los caminos que ahora caminaban, estaban contando historias sobre los neandertales. Es especulativo, sí, pero no es descabellado. Y si es cierto, entonces, las redes comerciales que heredamos no son solo humanas, son el legado de múltiples especies de homínidos, cada una contribuyendo su conocimiento, cada una dejando su marca en el paisaje. Somos los últimos, los únicos homínidos supervivientes, pero no somos los únicos que exploraron este planeta. Y lo que logramos, lo logramos sobre los fundamentos que otros establecieron. Esta es una perspectiva humilde y hermosa. Pero hay más. Hay una dimensión espiritual en todo esto que no podemos ignorar. Porque cuando caminas una ruta que ha sido caminada durante decenas de miles de años, algo sucede. Sientes algo, una presencia, una conexión con aquellos que vinieron antes. Los pueblos indígenas de todo el mundo hablan de esto. Hablan de la tierra como algo vivo, de los caminos como teniendo memoria, de ciertos lugares como sagrados porque son lugares de conexión, donde el pasado y el presente se tocan, y la ciencia moderna, en su manera, está empezando a validar esto, no la dimensión sobrenatural, necesariamente, pero la idea de que los lugares llevan memoria. Los arqueólogos hablan de paisajes culturales, la idea de que la forma en que los humanos usan y modifican el paisaje deja marcas que persisten durante milenios, senderos desgastados, alteraciones del suelo, distribuciones de especies vegetales que reflejan actividad humana antigua. Y estas marcas influyen en cómo las generaciones futuras usan el mismo espacio. Los caminos tienden a seguir los mismos caminos. Los asentamientos tienden a aparecer en los mismos lugares. Hay una memoria física en el paisaje. Y nosotros, sin darnos cuenta, seguimos esa memoria. Entonces, cuando caminas por un sendero de montaña viejo en Europa, o una ruta comercial en los Andes, o un camino de peregrinación en Asia, no estás solo caminando por geografía, estás caminando por historia, por memoria, por conexión. Estás caminando con los fantasmas de todos los que caminaron antes que tú, y en ese sentido, las rutas nunca mueren.
Pueden ser olvidadas conscientemente, pueden quedar ocultas bajo carreteras modernas o ciudades, pero están ahí, en la estructura profunda del paisaje, en las formas en que aún nos movemos a través del espacio. Esta realización nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué hemos perdido al olvidar estas rutas antiguas? Hemos perdido conocimiento práctico, ciertamente. El conocimiento de navegación natural, la lectura del paisaje, la comprensión íntima del territorio. Pero también hemos perdido algo más profundo. Hemos perdido un sentido de conexión, de continuidad, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos o nuestra época. En el mundo moderno, a menudo nos sentimos desconectados, desconectados de la naturaleza, desconectados del pasado, desconectados unos de otros, paradójicamente, a pesar de todas nuestras tecnologías de comunicación. Y quizás parte de lo que hemos perdido es precisamente este sentido de estar caminando por caminos que otros han caminado antes, de ser parte de una red que se extiende no solo espacialmente sino temporalmente, de ser, en esencia, parte de una historia mucho más grande. Las rutas comerciales prehistóricas no eran solo economía, eran comunidad, eran identidad, eran significado, y cuando las perdimos, perdimos parte de lo que nos hace humanos. Pero aquí está lo esperanzador. No se han ido completamente. Todavía están ahí, esperando ser redescubiertas. No necesariamente físicamente, aunque la arqueología continúa revelando más y más sobre ellas, sino espiritualmente, conceptualmente, como una forma de entender quiénes somos, porque somos los herederos de esas redes antiguas. Los genes de aquellos que caminaron esas rutas fluyen en nuestras venas. Su inteligencia es nuestra inteligencia. Su curiosidad es nuestra curiosidad. Su impulso de conectar es nuestro impulso de conectar. Y cuando sentimos el impulso de viajar, de explorar, de conocer personas diferentes, de aprender sobre culturas distantes, no estamos haciendo algo nuevo. Estamos haciendo lo que los humanos siempre han hecho, lo que hemos hecho durante 50.000 años, lo que está grabado en nuestra naturaleza más profunda. Somos una especie de caminantes, de exploradores, de conectores, y las rutas que creamos, ya sean de piedra antigua o de fibra óptica moderna, son expresiones de esa esencia. Esta es la revelación final. La verdad que las rutas olvidadas nos enseñan. No somos productos de la civilización. Somos los creadores de la civilización. Y lo hemos sido siempre, desde el principio. Las redes que construyeron nuestros ancestros paleolíticos no son primitivas versiones de nuestras redes modernas. Son la misma cosa, la misma expresión fundamental del impulso humano de conectar. Solo han cambiado las herramientas, pero el impulso, la capacidad, la necesidad son eternos. Somos, y siempre hemos sido, Homo viator, el humano viajero, el humano que camina, el humano que conecta, y los caminos que hacemos, ya sean de tierra antigua o de luz digital, son los hilos con los que tejemos el significado de ser humanos. Hemos viajado lejos esta noche, a través de 50.000 años, a través de continentes, a través de las nieblas del olvido hasta los brillantes hilos de conexión que tejieron nuestros ancestros. Y ahora, al final de este viaje, debemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué importa que existieran redes comerciales prehistóricas extensas? ¿Por qué debería importarnos, aquí en el siglo XXI, con nuestros satélites y nuestro Internet y nuestro comercio global instantáneo? Importa porque nos dice la verdad sobre quiénes somos. Vivimos en una era de división, fronteras, muros, nosotros versus ellos.
Una era donde a menudo se nos dice que la conexión global es algo nuevo, algo antinatural, algo que va contra nuestra naturaleza tribal. Pero las rutas olvidadas del amanecer nos dicen algo diferente. Nos dicen que la conexión no es nueva, es antigua, es fundamental, es lo que hemos estado haciendo desde que dimos nuestros primeros pasos fuera de África. Nos dicen que el impulso de ir más allá, de encontrar al otro, de comerciar, de compartir, de aprender, no es una aberración moderna, es nuestra herencia más profunda. Y nos dicen que somos capaces de mucho más de lo que a menudo creemos, que nuestros ancestros, sin ninguna de las tecnologías que consideramos esenciales, crearon redes de conexión que abarcaron continentes, que navegaron mares sin brújulas, que memorizaron paisajes sin mapas, que construyeron confianza sin contratos escritos, que hicieron lo imposible, una y otra vez. Y si ellos pudieron hacer eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Esta es la pregunta que debemos llevarnos de este viaje. Esta es la pregunta que resuena a través de los milenios. Porque sí, hemos olvidado las rutas específicas que nuestros ancestros caminaron, los lugares exactos donde se reunieron, los nombres que dieron a los pasos de montaña y los vados de ríos. Pero no hemos olvidado cómo conectar, no hemos olvidado cómo explorar, no hemos olvidado el impulso fundamental que nos llevó a crear esas redes en primer lugar. Ese impulso todavía está ahí. En cada niño que pregunta, ¿qué hay más allá de esa colina? En cada persona que aprende un nuevo idioma para poder hablar con alguien de otro lugar. En cada viajero que cruza fronteras para experimentar otras culturas. En cada uno de nosotros que siente, aunque sea tenuemente, que somos parte de algo más grande, algo global, algo que trasciende nuestra tribu inmediata, nuestra nación, nuestra era. Las rutas olvidadas no están realmente olvidadas, están en nosotros, en nuestro ADN, en nuestros sueños, en nuestra inquietud incurable. Y quizás, solo quizás, parte de nuestro malestar moderno, nuestra sensación de desconexión a pesar de estar hiperconectados, viene de haber olvidado esto. Hemos olvidado que la conexión real no se trata de tecnología, se trata de presencia, de caminar los mismos caminos, de compartir las mismas historias, de confiar en extraños porque pertenecen a la misma red invisible que nosotros. Nuestros ancestros lo sabían, lo vivían, cada día, y nosotros podemos recordarlo. Podemos reaprender lo que significa estar verdaderamente conectados. No necesitamos recrear las rutas físicas exactas del Paleolítico, pero podemos recrear el espíritu que las animaba, el espíritu de apertura, de curiosidad, de voluntad de emprender el viaje largo hacia lo desconocido con la fe de que al otro lado encontraremos no enemigos, sino amigos, no amenazas, sino oportunidades, no el fin del mundo, sino el comienzo de uno más grande. Esta es la lección final de las rutas olvidadas del amanecer. No es una lección sobre el pasado, es una lección sobre el futuro, porque estamos nuevamente en un momento de elección. Podemos construir muros o podemos construir puentes. Podemos retirarnos a nuestras tribus o podemos expandir nuestras redes. Podemos olvidar aún más completamente quiénes somos o podemos recordar. Y si elegimos recordar, si elegimos honrar el legado de aquellos que caminaron las rutas antiguas, entonces tenemos una guía, confianza, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, apertura, al extraño, al diferente, al desconocido, curiosidad, sobre lo que existe más allá de nuestro horizonte, sobre lo que otros tienen para enseñarnos, reciprocidad, dar sabiendo que se nos devolverá, si no hoy, entonces
mañana. Si no por esta persona, entonces por otra. Estos son los principios que animaron las redes comerciales prehistóricas, y son los mismos principios que pueden sanar nuestro mundo fracturado hoy. Porque al final, las rutas no eran solo caminos a través del espacio, eran caminos a través de la división, caminos que conectaban lo separado, que transformaban el ellos en nosotros, y esos caminos todavía existen, no como senderos en la tierra, sino como posibilidades en nuestras mentes, como elecciones en nuestras acciones. Cada vez que extendemos la mano a través de una frontera, estamos caminando esas rutas antiguas. Cada vez que compartimos con un extraño, estamos comerciando en esas redes prehistóricas. Cada vez que elegimos la conexión sobre el aislamiento, estamos honrando a aquellos que vinieron antes. Los gigantes que construyeron los primeros caminos, ya fueran neandertales literales o metáforas de aquellos que se atrevieron a dar los primeros pasos hacia lo desconocido, nos dejaron un legado, no de piedra o metal, sino de posibilidad, la posibilidad de que los humanos, a pesar de todas nuestras diferencias, podamos elegir conectar, podamos elegir confiar, podamos elegir ver el mundo no como fragmentos aislados, sino como una red integrada de la cual todos somos parte. Esta es la visión que las rutas olvidadas del amanecer nos ofrecen. Una visión no de un pasado perdido, sino de un futuro posible. Un futuro donde recordamos quiénes somos realmente, donde honramos nuestra naturaleza más profunda como conectores, como exploradores, como constructores de puentes. Un futuro donde las rutas que construimos, ya sean físicas o digitales o espirituales, sirven al mismo propósito que sirvieron durante 50.000 años: unir lo separado, crear comunidad desde diversidad, tejer significado desde conexión, porque al final, esto es lo que significa ser humano. No es vivir aislados en nuestras cuevas, reales o metafóricas. Es caminar los senderos, es encontrarse con el otro, es compartir la hoguera, es ser parte de la red. Las rutas olvidadas del amanecer nos llaman, a través de los milenios, a través del olvido, nos llaman a recordar, a caminar nuevamente, a conectar nuevamente, a ser nuevamente lo que siempre hemos sido: viajeros, exploradores, tejedores de redes que abarcan el mundo. El camino está ahí, siempre ha estado ahí, esperando nuestros pasos. ¿Lo caminaremos? La respuesta, como siempre, está en nosotros. Pero si escuchas con suficiente atención, si te quedas quieto en el silencio entre los ruidos modernos, puedes oírlos todavía, los pasos de aquellos que vinieron antes, millones de pies a lo largo de 50.000 años, caminando las mismas rutas que tú caminas hoy, aunque no lo sepas, y en esos pasos hay un mensaje de esperanza, de posibilidad, de conexión, un mensaje que dice: no estás solo, nunca has estado solo. Eres parte de algo vasto y antiguo y hermoso, una red de humanos que abarca el tiempo y el espacio, una red que comenzó con los primeros pasos fuera de África y continúa con cada paso que das hoy. Eres el heredero de las rutas olvidadas del amanecer, y el camino continúa, contigo, a través de ti, hacia un futuro que aún no conocemos, pero que construimos con cada elección de conectar, con cada decisión de confiar, con cada paso hacia lo desconocido. Los caminos antiguos nos llaman. ¿Responderemos? La respuesta resuena en el eco eterno de pasos que nunca se detienen, pasos que continúan, desde el amanecer del tiempo hasta ahora, y más allá. Somos los caminantes. Siempre lo hemos sido, siempre lo seremos. Y el viaje nunca termina.
distribución de ciertos mitos y símbolos en el mundo antiguo, encuentras patrones asombrosos.